10 misterios sorprendentes que nadie ha podido resolver. ¿Te atreves a descubrirlos? ¿Alguna vez has sentido que el mundo está lleno de cosas que no entendemos? Hoy te traemos 10 misterios que han desconcertado a la humanidad por siglos. Misterios que ni la ciencia ni la lógica han podido resolver, y que tú tampoco podrás. ¿Estás listo para sumergirte en lo inexplicable? Vamos allá. 1. El misterio de la civilización de los mayas. Uno de los mayores enigmas de la historia se encuentra en el corazón de América Central, donde las imponentes pirámides y templos de la civilización maya se alzan como testigos silenciosos de una cultura avanzada que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. A lo largo de los siglos, hemos quedado fascinados por los logros de los mayas. Un sistema de escritura complejo, un calendario con una precisión asombrosa, y conocimientos astronómicos que aún asombran a los científicos. Pero hay algo que sigue sin tener explicación. Su desaparición. Entre los siglos 8 y 9, una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo comenzó a desvanecerse misteriosamente. Las ciudades maya, que alguna vez fueron grandes centros urbanos llenos de vida, fueron abandonadas sin dejar rastro de su gente. Pero, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué les sucedió? Las teorías son muchas. Algunos creen que el colapso fue causado por cambios climáticos extremos, como una severa sequía que afectó la agricultura. Otros sugieren que los mayas fueron víctimas de invasiones extranjeras o rebeliones internas. Sin embargo, ninguna teoría ha podido resolver completamente el misterio. Pero el misterio no termina allí. Las evidencias de su avanzada tecnología y su asombroso conocimiento del cosmos siguen siendo un rompecabezas para los arqueólogos. ¿Cómo pudieron prever los movimientos de los planetas con tal exactitud sin las herramientas modernas que tenemos hoy? ¿Y cómo lograron construir estructuras tan grandes, sin maquinaria avanzada? Lo más desconcertante es que, aunque las ciudades fueron abandonadas, muchas de las tradiciones y creencias mayas sobreviven en las comunidades indígenas de hoy. A pesar de la desaparición de su civilización en su forma original, la cultura maya no ha desaparecido por completo. Pero, aún queda la gran pregunta, ¿qué fue lo que realmente causó su colapso? ¿Una tragedia natural, un error humano o algo aún más misterioso? La respuesta sigue perdida en las sombras de la historia, y cada vez que nos acercamos a desvelar este enigma, nuevos misterios emergen. ¿Seremos alguna vez capaces de resolverlo? 2. Las luces de Sdalen. En las frías montañas de Noruega, un fenómeno extraño y desconcertante ocurre en un pequeño valle llamado Sdalen. Durante más de 70 años, las personas han reportado ver luces brillantes flotando en el aire, a menudo de forma inexplicable y aparentemente sin origen. Pero lo más aterrador de todo es que, a pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, el origen de estas luces sigue siendo un misterio. Al principio, los científicos pensaron que eran reflejos de vehículos o fenómenos naturales conocidos, como relámpagos en bolas. Sin embargo, las observaciones continuaron, y las luces no se ajustaban a ninguna explicación convencional. Desaparecen tan rápidamente como aparecen, y en ocasiones, se mueven a gran velocidad sin ningún patrón claro. En la década de 1980, un equipo de investigadores comenzó a estudiar las luces de Sdalen. Utilizando equipos avanzados, se dieron cuenta de que el fenómeno era real, pero inexplicable. A lo largo de las décadas, han surgido numerosas teorías sobre su origen. Desde reflejos atmosféricos hasta experimentos militares secretos. Incluso algunos han sugerido que las luces podrían ser de origen extraterrestre. Los científicos no se ponen de acuerdo, y lo más extraño es que las luces no siempre se comportan de la misma manera. A veces son pequeñas esferas que flotan lentamente sobre el valle, otras veces se agrupan en formaciones más grandes, y en ocasiones, desaparecen sin dejar rastro. Lo que hace aún más extraño el fenómeno es que las luces parecen aparecer en momentos completamente aleatorios.
Los habitantes locales de Sdalen han vivido con este fenómeno durante generaciones, y muchos dicen que no hay duda de que estas luces son algo fuera de lo común. Pero, a pesar de todos los esfuerzos por entenderlas, el misterio sigue sin resolverse. ¿Son las luces de Sdalen simplemente un fenómeno natural aún desconocido? ¿O hay algo más en juego? Las luces de Sdalen siguen desafiando toda explicación lógica. Y mientras el misterio persiste, uno se pregunta, ¿algún día descubriremos la verdad detrás de estas luces, o quedarán atrapadas en el eterno enigma del universo? 3. El misterio del Triángulo de las Bermudas. En una vasta extensión de mar, entre las costas de Florida, Puerto Rico y las Bermudas, existe una región que ha aterrorizado a navegantes, pilotos y científicos por igual. Un lugar donde barcos, aviones y personas han desaparecido sin dejar rastro. Este es el misterio más famoso y temido de todos, el Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los siglos, cientos de aviones y barcos han desaparecido en esta área, a veces sin enviar señales de socorro, otras veces dejando atrás solo restos de lo que parece ser una tragedia inexplicable. El caso más famoso, el vuelo 19, un escuadrón de aviones de la Marina de los Estados Unidos, que desapareció en 1945, junto con su avión de rescate. Todos ellos, en plena misión de entrenamiento, se esfumaron sin dejar rastro. La búsqueda posterior encontró nada. Y no se trata solo de una coincidencia. En los últimos 100 años, se han registrado más de 1000 desapariciones misteriosas en el Triángulo. ¿Qué está ocurriendo en este espacio tan peculiar? Las teorías van desde lo plausible hasta lo más increíble. Algunos científicos creen que el Triángulo es un lugar donde las corrientes magnéticas alteran las brújulas y equipos de navegación, haciendo que los aviones y barcos se desvíen de su curso. Otros sugieren que las poderosas tormentas y fenómenos meteorológicos, como los microbursts, puedan ser responsables. Sin embargo, las explicaciones científicas no logran cubrir todos los casos. Y es que hay quienes aseguran que el Triángulo de las Bermudas es un lugar de fuerzas mucho más misteriosas. Desde portales dimensionales, hasta bases submarinas secretas de civilizaciones extraterrestres. Los más arriesgados incluso afirman que el Triángulo es un vestigio de tecnología avanzada, enterrado en las profundidades del océano, conectando el pasado de la Tierra con un futuro desconocido. ¿Podría ser esta una zona de atracción para fuerzas fuera de nuestro entendimiento? Lo más desconcertante es que, a pesar de los esfuerzos por comprender lo que ocurre allí, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver. Las desapariciones continúan, y las teorías más osadas siguen ganando terreno. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma que desafía a la ciencia. ¿Es simplemente un lugar lleno de fenómenos naturales desconocidos, o hay algo mucho más profundo en juego? Una cosa es segura, algo en ese mar, misterioso y peligroso, sigue esperando ser descubierto. 4. La desaparición de la colonia Roanoke. En 1587, un grupo de 117 colonos ingleses llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte, listos para establecer la primera colonia inglesa permanente en América. Pero lo que ocurrió a continuación sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia. La colonia de Roanoke desapareció sin dejar rastro. Cuando el capitán John White, líder de la expedición, regresó a la colonia en 1590, tras haber ido a Inglaterra en busca de suministros, lo que encontró fue absolutamente desconcertante. La colonia había desaparecido por completo. Las casas estaban vacías, y en el único indicio que quedaba, un misterioso mensaje, la palabra, Croton, tallada en un árbol. Las primeras teorías apuntaron a que los colonos se habían trasladado a una isla cercana, Croton, después de enfrentar escasez de alimentos y tensiones con los pueblos nativos. Pero nunca se encontraron restos de los colonos ni señales claras de su destino. La palabra, Croton, fue la única pista, pero ¿realmente nos dice algo sobre lo que ocurrió? Algunos creen que la colonia fue atacada por tribus nativas hostiles, o que sus miembros sucumbieron a enfermedades y hambre.
Otros sugieren que los colonos pudieron haber intentado integrarse con las tribus locales, abandonando por completo el asentamiento, y que el mensaje, Croton, era un indicio de su destino. Pero hay teorías aún más sombrías. Algunos investigadores afirman que la desaparición de Roanoke fue un acto de sacrificio ritual, mientras que otros hablan de un misterioso evento sobrenatural que pudo haber borrado a toda la colonia. El hecho de que nunca se haya encontrado una sola evidencia sólida sobre su paradero ha alimentado especulaciones sobre lo que realmente sucedió. Y mientras que algunas de las piezas del rompecabezas parecen encajar, el misterio de Roanoke sigue sin resolverse. No sabemos si los colonos huyeron por miedo, si fueron masacrados, o si hay algo más detrás de su desaparición. Sin respuestas, el caso de la colonia Roanoke permanece como uno de los grandes enigmas no solo de la historia americana, sino de la historia mundial. Hoy, más de 400 años después, la isla de Roanoke sigue guardando sus secretos, y cada nueva teoría deja más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente con los colonos? ¿Y por qué nunca se ha encontrado rastro alguno de ellos? 5. Los Moais de Isla de Pascua. En medio del vasto Océano Pacífico, a más de 3,000 kilómetros de la costa de Chile, se encuentra un pequeño rincón del mundo lleno de un misterio monumental. La isla de Pascua, conocida por sus enigmáticas estatuas de piedra, los Moais, es un lugar que ha desconcertado a arqueólogos y antropólogos durante siglos. Los Moais, que en su mayoría son grandes bustos de roca volcánica, se encuentran dispersos por toda la isla, y aunque algunos alcanzan más de 10 metros de altura, su misterio va más allá de su tamaño impresionante. Se cree que fueron creados entre los siglos XIII y XVI por los habitantes originarios de la isla, los Rapa Nui. La pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿por qué y cómo fueron construidos? Para muchos, estas estatuas no son solo monumentos artísticos. Las teorías más aceptadas sugieren que representaban a antepasados importantes, actuando como guardianes espirituales. Otros creen que, al alinearlas en ciertas posiciones a lo largo de la isla, los Rapa Nui trataban de conectarse con los dioses para obtener prosperidad. Pero hay algo que no encaja: ¿cómo lograron trasladar y erigir estas pesadas estatuas, algunas que pesan más de 80 toneladas? Hoy en día, se sabe que los Rapa Nui usaban una técnica de caminar las estatuas, balanceándolas de un lado a otro con cuerdas y fuerza humana. Sin embargo, algunos sostienen que esta explicación no es suficiente para explicar la gran cantidad de moais dispersos por toda la isla. El hecho de que muchas estatuas se encuentren parcialmente enterradas o destruidas plantea aún más interrogantes. Pero el misterio no termina ahí. En 1862, los primeros europeos que llegaron a la isla encontraron que las estatuas ya estaban caídas. Esto ha llevado a otros a preguntarse si hubo un colapso en la sociedad Rapa Nui que causó la destrucción de las estatuas. Algunos creen que el agotamiento de los recursos naturales de la isla, como los árboles, contribuyó a un colapso social y ecológico. Otros aún sostienen que la desaparición de los moais de su posición erguida fue el resultado de una guerra interna entre tribus rivales. Según algunos relatos, cuando las tribus se enfrentaron, derribaron las estatuas de los rivales, como un acto simbólico de poder y control. Y, por supuesto, siempre hay quienes proponen teorías más fantásticas. ¿Pudieron estas estatuas tener algún propósito que va más allá de lo terrenal? Algunos han especulado que los moais podrían haber sido una forma de comunicación con seres de otro mundo, un intento por conectar con extraterrestres que visitaban la isla hace siglos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que los moais siguen siendo una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo. A medida que seguimos investigando, nuevas preguntas surgen. Y mientras tanto, la isla de Pascua sigue guardando sus secretos, desafiando a todos los que intentan desentrañar su pasado. Los moais permanecen, imponentes y misteriosos, como guardianes de una cultura perdida en el tiempo. Y aunque podemos estudiar y teorizar, el verdadero propósito y origen de estas estatuas sigue siendo un enigma sin resolver. 6.
El experimento Filadelfia. En 1943, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento tan extraño y aterrador que aún hoy se considera uno de los mayores misterios de la historia militar. El llamado experimento Filadelfia prometía revolucionar la ciencia, pero, según los testimonios de aquellos que aseguran haber sido testigos, el resultado fue mucho más inquietante. Según los informes, durante este experimento, la Marina intentó hacer invisible al USS Eldridge, un destructor de la Segunda Guerra Mundial, utilizando una tecnología secreta de campo electromagnético. Lo que se pretendía era volver al barco invisible para los radares enemigos, pero algo salió terriblemente mal. Los testigos afirman que, en lugar de volverse invisible, el Eldridge no solo desapareció del radar, sino que también sufrió un fenómeno físico inexplicable. Algunos afirman que el barco fue transportado a través del espacio y tiempo, y que desapareció de Filadelfia para aparecer a cientos de kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia, antes de regresar a su lugar original. Pero lo más aterrador no fue lo que ocurrió durante el experimento, sino lo que sucedió después. Varios miembros de la tripulación que estuvieron a bordo del Eldridge afirmaron haber sufrido efectos secundarios espantosos. Algunos de ellos se reportaron como, pegados a las paredes del barco, otros murieron en circunstancias extrañas, y varios sobrevivientes quedaron con severos daños físicos y mentales. Los científicos, por supuesto, niegan que algo tan extraordinario haya ocurrido, pero los testimonios de los testigos que aseguran haber presenciado el experimento siguen siendo espeluznantes. En 1955, un hombre llamado Carl Allen, quien afirmaba haber sido testigo del experimento, envió una carta a un investigador naval, lo que desató una ola de especulaciones sobre lo sucedido. En los años posteriores, las teorías sobre el experimento Filadelfia se multiplicaron. Algunos creen que los efectos del experimento no solo fueron una anomalía temporal, sino que abrieron un portal entre dimensiones, permitiendo que fuerzas de otro mundo se colaran en nuestra realidad. Otros sugieren que la Marina de los Estados Unidos estaba experimentando con viajes en el tiempo y que el experimento fue una prueba fallida de esa tecnología. A pesar de los intentos de desmentir el incidente, el experimento Filadelfia sigue siendo un tema candente en el mundo de las conspiraciones y la ciencia oculta. Los documentos clasificados de la Marina nunca han sido completamente revelados, y las preguntas sobre qué sucedió exactamente en aquel día de 1943 siguen sin respuesta. Lo que ocurrió en Filadelfia aquel día de 1943 sigue siendo un misterio. ¿Fue el experimento un simple fracaso tecnológico, o los científicos tropezaron con algo mucho más peligroso? El tiempo, los recuerdos y la verdad parecen haberse desvanecido, pero la pregunta persiste, ¿fue el experimento Filadelfia una ventana a lo desconocido? 7. El misterio de la ciudad perdida de Atlántida. En las aguas profundas de los océanos, se esconde uno de los más grandes misterios de la humanidad. Una ciudad tan avanzada que sus secretos, si alguna vez fueron reales, podrían haber cambiado el curso de la historia. Hablamos de la mítica Atlántida, un reino perdido que ha fascinado a exploradores, filósofos y soñadores durante miles de años. El primer relato conocido de la Atlántida proviene de los diálogos de Platón, donde describe una civilización extremadamente avanzada que existió miles de años antes de su tiempo. Según Platón, Atlántida era una isla próspera, con tecnología avanzada y una cultura superior, pero que cayó en desgracia debido a la corrupción interna, hundiéndose en el mar en un cataclismo inesperado. Platón nos habló de una sociedad impresionante, con magníficos palacios y un sistema de canales que conectaba las diferentes partes de la isla. Pero, según su relato, la codicia y la arrogancia de sus habitantes provocaron que los dioses, indignados, decidieran destruirla, enviando grandes terremotos y olas que sumergieron la isla para siempre. Pero, ¿puede ser que Platón no estuviera hablando solo de un mito? A lo largo de la historia, se han presentado diversas teorías que sugieren que la Atlántida podría haber sido una civilización real, cuya ubicación aún no hemos logrado descubrir.
Existen teorías que apuntan a que Atlántida podría haber estado en el Mediterráneo, cerca de las Islas Canarias, o incluso en el Caribe. La investigación submarina ha revelado antiguos restos de estructuras bajo el agua en diferentes partes del mundo, lo que ha hecho que muchos crean que, tal vez, la Atlántida realmente existió y que sus secretos se encuentran aún esperando ser desenterrados. Los descubrimientos más recientes, como la Ciudad Perdida, cerca de las costas de Cuba, han encendido la llama de la esperanza. Algunos científicos creen que esta podría ser la clave para desbloquear el misterio de la Atlántida, pero hasta ahora no se ha encontrado una prueba concluyente. Aunque la ciencia ha tratado de explicar las leyendas de la Atlántida como mitos, hay quienes aseguran que la ciudad perdida puede haber sido el hogar de una civilización tan avanzada que su caída dejó un vacío cultural que nunca pudimos llenar. ¿Sería posible que los atlantes fueran los antecesores de lo que ahora llamamos las antiguas civilizaciones? Lo que está claro es que la fascinación por la Atlántida persiste. A pesar de los siglos que han pasado, el sueño de encontrar su ubicación nunca ha desaparecido. Y mientras las investigaciones continúan, la mítica isla sigue desafiando el entendimiento humano. La Atlántida, perdida en las profundidades del tiempo, guarda sus secretos bajo el mar. Y quizás, algún día, descubrir la verdad detrás de esta legendaria civilización sea la clave para comprender un capítulo oscuro de la humanidad. 8. La maldición del faraón Tutankamón. En 1922, un arqueólogo británico llamado Howard Carter hizo uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia, la tumba intacta del faraón Tutankamón, uno de los monarcas más misteriosos de la antigua Egipto. Pero lo que comenzó como una celebración del hallazgo pronto se convirtió en una pesadilla, cuando un número inusual de personas relacionadas con la tumba comenzaron a morir de manera extraña. El 16 de febrero de 1923, Lord Carnarvon, el patrocinador de Carter, fue la primera víctima de lo que muchos consideran la maldición del faraón. Después de un accidente en su hogar, sufrió una infección que lo llevó a la muerte, justo unos días después de que la tumba de Tutankamón fuera abierta al mundo. El misterio creció cuando otras muertes inexplicables comenzaron a ocurrir. De los 58 miembros del equipo de Carter que participaron en el hallazgo, más de una docena murieron en circunstancias extrañas en los años siguientes. ¿Fue una coincidencia? ¿O la maldición de Tutankamón estaba tomando su curso? Los rumores sobre una maldición de la tumba se hicieron más fuertes. Según la leyenda, cualquier persona que profanara la tumba del faraón sufriría la ira de los dioses egipcios. La supuesta advertencia, escrita en una inscripción dentro de la tumba, decía: la muerte vendrá sobre aquellos que entren en la tumba de un faraón. Y aunque muchos afirman que la muerte de Carnarvon y otros miembros del equipo fue solo una serie de trágicas coincidencias, algunos investigadores sugieren que podría haber una explicación más lógica. La humedad y las bacterias presentes en la tumba sellada durante miles de años podrían haber causado enfermedades infecciosas, que explican las muertes misteriosas. Sin embargo, las muertes inexplicables no se limitan solo al equipo de Carter. Muchas personas asociadas con el descubrimiento de la tumba, desde periodistas hasta otros arqueólogos, también experimentaron muertes prematuras. La coincidencia entre tantas muertes misteriosas sigue siendo un enigma, y la maldición del faraón se ha convertido en una leyenda. Hoy en día, la maldición de Tutankamón sigue siendo un tema de fascinación popular. ¿Fue solo una serie de muertes desafortunadas, o realmente hubo algo más oscuro detrás de ellas? ¿Es posible que la ira de los dioses antiguos aún persista más de 3000 años después de la muerte del faraón? Las respuestas permanecen enterradas en el corazón del desierto, donde el faraón Tutankamón descansa en su tumba. Y quizás, la maldición que se dice que acecha a quienes la profanan sigue esperando a su próxima víctima. 9. La desaparición del vuelo MH370. El 8 de marzo de 2014, el mundo fue testigo de uno de los misterios más desconcertantes en la historia de la aviación moderna.
El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó desde Kuala Lumpur, con destino a Pekín, con 239 personas a bordo. Pocas horas después de tomar vuelo, el avión desapareció sin dejar rastro, y con ello comenzó una de las investigaciones más grandes y misteriosas de todos los tiempos. El avión, un Boeing 777, estaba en ruta sobre el mar de China Meridional cuando perdió contacto. A pesar de los intentos desesperados por establecer comunicación, el vuelo MH370 desapareció por completo. Desde ese momento, el destino del avión se convirtió en uno de los mayores enigmas del siglo XXI. Los primeros días fueron caóticos, con teorías sobre un secuestro. Lo que más sorprendió a los investigadores fue el hallazgo de que el avión no se había estrellado inmediatamente, sino que siguió volando por horas más allá del último punto de contacto, desviándose de su ruta y dirigiéndose hacia el sur del Océano Índico. Durante meses, se realizaron intensas búsquedas en el Océano Índico, basándose en datos de satélites que indicaban que el avión siguió volando hasta quedarse sin combustible. Pero, a pesar de los esfuerzos internacionales, nunca se encontró el avión completo. Los fragmentos de la aeronave que aparecieron en las costas de islas dispersas no proporcionaron respuestas definitivas. Algunos de los restos encontrados, como una aleta del ala que apareció en la isla de la Reunión en 2015, confirmaron que el vuelo MH370 había caído en el océano. No se ha hallado la mayoría de los cuerpos ni de las partes del avión. ¿Qué ocurrió realmente con ese vuelo? ¿Un error técnico, un secuestro o algo aún más siniestro? Las teorías sobre la desaparición son variadas. Algunos sugieren que el avión fue desviado por alguien a bordo, posiblemente un secuestrador o un piloto enloquecido. Otros creen que el avión sufrió una falla catastrófica en el sistema de control, lo que obligó a la tripulación a perder el control del avión. Una de las teorías más oscuras sugiere que el vuelo MH370 podría haber sido víctima de un acto de terrorismo o incluso un complot organizado por alguien dentro de la propia tripulación, con el objetivo de estrellar el avión en un lugar remoto para hacer desaparecer las pruebas. En 2018, la investigación oficial fue suspendida, dejando a millones de personas en todo el mundo preguntándose si alguna vez sabremos qué pasó realmente. Con la desaparición del avión, también se desvanecieron muchas respuestas, y las familias de las víctimas continúan buscando justicia y explicación. Hoy, casi una década después, el vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. ¿Fue un simple accidente, un secuestro o algo aún más inexplicable? El océano guarda sus secretos, pero las preguntas persisten. ¿Algún día conoceremos la verdad detrás de la desaparición del vuelo MH370? 10. El misterio de los muertos de Dyatlov Pass. En 1959, un grupo de 9 excursionistas rusos emprendió una travesía por las remotas montañas de los Urales. Pero lo que parecía ser una expedición habitual para estos jóvenes, pronto se convirtió en una tragedia inexplicable. Unos días después de su partida, sus cuerpos fueron encontrados en circunstancias tan extrañas y aterradoras que el caso sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes de todos los tiempos. El 26 de febrero de 1959, un equipo de montañeros experimentados, liderados por Igor Dyatlov, se aventuraron en una caminata por el Paso Dyatlov, una región remota conocida por sus severas condiciones climáticas. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Días después, las autoridades encontraron sus restos en un estado tan desconcertante que todavía hoy los detalles de su muerte permanecen sin explicación. Lo primero que desconcertó a los investigadores fue la forma en que la tienda de campaña había sido rasgada desde dentro, como si los excursionistas hubieran huido aterrados de algo. Los cuerpos fueron encontrados dispersos por los alrededores, algunos de ellos sin ropa, en condiciones extremas de frío, lo que sugería que habían abandonado la tienda en pánico, con temperaturas bajo cero. Lo más extraño fueron las heridas que presentaban algunos de los cadáveres. Varios de ellos tenían heridas internas graves, como si hubieran sido golpeados fuertemente, pero sin signos externos de violencia.
En uno de los casos, el cuerpo de una de las mujeres tenía la lengua y los ojos desaparecidos, y algunos informes mencionaron que había rastros de sangre en la nieve alrededor de la escena. Las investigaciones iniciales sugirieron que una luz podría haber sido la causa, pero esto no explicaba las misteriosas heridas ni por qué algunos de los cuerpos fueron encontrados en posiciones tan extrañas. Otros sugirieron que los excursionistas pudieron haber sido atacados por animales salvajes, aunque eso no concuerda con la falta de marcas de mordiscos o heridas de animales. Con el paso de los años, las teorías sobre lo sucedido en el paso Dyatlov se multiplicaron. Algunos sugieren que los excursionistas fueron víctimas de una prueba secreta de armas militares, como pruebas de rayos de muerte, que los mataron instantáneamente. Otros creen que fue una entidad paranormal, tal vez un yeti o una criatura desconocida, la que los atacó. Un aspecto aún más extraño es el hecho de que los cuerpos no fueron completamente congelados, a pesar de las condiciones extremas. Esto ha llevado a algunos a pensar que, quizás, algo en el aire o en la atmósfera alteró sus cuerpos de una manera inexplicable. Y así, el misterio de los muertos de Dyatlov Pass sigue sin respuesta. ¿Fue un accidente trágico, un ataque militar secreto o algo más allá de nuestra comprensión? A lo largo de los años, el caso ha sido objeto de diversas investigaciones, pero aún no hay una explicación definitiva sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche. Lo único que sabemos con certeza es que 9 vidas se perdieron en una de las zonas más misteriosas y remotas del planeta. Y el paso Dyatlov seguirá siendo un lugar de secretos enterrados en la nieve, donde la verdad tal vez nunca se revele. Espero te haya gustado mi vídeo. Si deseas ayudarme, por favor dale me gusta, suscríbete para más contenido como este y comparte. Muchas gracias por tu apoyo.